Bien, buenas noches. Nos encontramos en esta oportunidad con el sacerdote Manuel Celestino. Manuel de Jesús Celestino Reyes nació el 7 de enero de 1971 en Jamo, La Vega, República Dominicana. En 1995 ingresó al Seminario Diocesano Misionero Redentoris Mater y Juan Pablo II, ubicado en el Callao, Perú, y se ordenó como presbítero el año 2002. Es licenciado en Teología Dogmática por la Universidad Eclesiástica San Dámaso en Madrid, España. Ha contribuido a la formación de sacerdotes en los seminarios diocesanos del Callao, Arequipa y Huacho. Fue párroco de la parroquia San Juan Bautista de Yanaguara, Arequipa, Perú. En la actualidad es copárroco en la parroquia San Miguel Arcángel de Caima, ubicado en Arequipa, Perú, y es docente en el seminario San Jerónimo de Arequipa. Recientemente ha publicado el libro El COVID-19, Tiempo para volver a lo esencial, un análisis a la luz de la fe, año 2020. Y bien, el propósito de esta entrevista era hablar un poco sobre el tema de la evangelización durante el tiempo de la pandemia, ¿no? Y bien, hay un total de 8 preguntas, ¿no? Voy a empezar a leerlas una por una, ¿no? Bueno, la primera pregunta es la siguiente. Desde antes de nuestra era se han reconstruido discursos de índole religiosa, como la Biblia, que luego de muchos años ha servido de inspiración a escritores clásicos de la literatura, como el sacerdote católico Pedro Calderón de la Barca, Fray Luis de León o Herman Melville, el autor de Moby Dick. También se han visto repercusiones en producciones audiovisuales como Los 10 Mandamientos, Ben-Hur o La Pasión de Cristo. Estas influencias no solo se han percibido en discursos artísticos, sino que esta materia sigue abordada de forma más directa, tal como lo han hecho los investigadores de teología o personalidades como Juan Pablo II o el Papa Francisco. Frente a esta explicación, ¿de qué manera toma como referencia la Biblia para la elaboración de su libro acerca del COVID-19? Muy bien, gracias Jesús por la pregunta y gracias también por la entrevista. Para mí es una alegría y un honor poder dar respuesta a esta pregunta. Hay que tener presente, sobre todo, que la Biblia es el único libro que no pasa de moda. La Biblia tiene 2 testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos refiere la historia del pueblo de Israel desde la vocación de Abraham. Dios llama a un hombre desde Ur de Caldea. Hay toda una historia que empieza, una historia de salvación, porque el mundo iba mal. Y tal como lo explico, y seguramente luego hablaremos de ello en alguna parte de este libro sobre el COVID-19, cuando Dios llama a Noé, por ejemplo, y le pide que se construya un arca que va a enviar el diluvio, es porque la situación iba mal. Iba mal desde el comienzo, es decir, Dios crea a Adán y a Eva y le da unas indicaciones, sobre todo 2 mandamientos: que no coman del fruto del árbol que está en medio del jardín y que no toquen el árbol de la vida. Hay 2 árboles. Entonces, el hombre escucha, Adán escucha la voz de la serpiente que le siembra la duda en el corazón, y al sembrar la duda, por eso se habla del pecado original, porque se remonta a los orígenes de la humanidad. Y al remontarse a los orígenes de la humanidad, a partir de ahí, todos los hombres nacemos con el pecado original, como dice el Salmo 50, pecador me concibió mi madre. Nacemos con este pecado que heredamos de nuestros primeros padres. No quiero, digamos, detenerme mucho tiempo en esta introducción, en esta primera parte, porque lo que quiero subrayar con ello es que el hombre, al desobedecer el mandato de Dios, quiso ser como Dios, que es la duda, o mejor dicho, el engaño
que la serpiente introduce en el corazón del hombre. Si comen de los frutos de este árbol del que Dios les ha prohibido, ustedes serán como Dios, podrán conocer el bien y el mal. Entonces, el hombre quiere ser Dios, pero sin Dios. Y de esto trata los primeros 11 capítulos de la Biblia. Explicar los orígenes del pecado, cómo entra el pecado al mundo, cómo va, digamos, se va propagando, cómo se va extendiendo hasta el fin de que Dios tiene la intención de crear un nuevo hombre, digamos así, un hombre que sea obediente, que se ajuste, y el único justo, entre comillas, hasta ese entonces era Noé, que luego podemos ver que tampoco era tan justo. El único justo en Escritura es Jesucristo. Por eso, ¿por qué tomo, digamos, la Sagrada Escritura? ¿En qué sentido? Pues porque desde los orígenes nos habla de esa realidad profunda en el hombre que es el pecado, que va desde los orígenes, por lo cual Dios empieza una historia de salvación con Abraham en el capítulo 12, una historia de salvación que empieza, perdona la repetición, con Abraham, concluye con Jesucristo y se prolonga en la iglesia. De manera que cuando se proclama cualquier texto de la Biblia, se dice palabra de Dios. Ya en los evangelios decimos palabra del Señor. ¿Y por qué? Porque es Dios quien habla hoy. No estamos recordando, si yo leo, por ejemplo, un libro de historia del siglo XVIII, pues ya ese libro ha sido superado por una edición del siglo XX, y ya en el siglo XXI hay nuevas ediciones y ya empezamos a ver la historia desde otra perspectiva, con mayor claridad, con mayor profundidad, etcétera, etcétera. No así con la Biblia. Tanto el Antiguo como el Nuevo es palabra de Dios que cuando se proclama se hace vida, nos interpela. Por ejemplo, en la misa de hoy, la primera lectura habla de la murmuración del pueblo de Israel cuando está en el desierto y le falta agua. Y murmuran contra Moisés, contra Aarón y contra Dios. Queremos agua. Nos han sacado al desierto para morir aquí de sed. Era mejor morir en Egipto, y se desean la muerte. Pues esta murmuración de este pueblo es la murmuración también de los hombres de hoy. Todos murmuramos. Entonces, la Biblia es el único libro en el cual, o con el cual, podemos un poquito, es como un espejo a través del cual vemos nuestra alma, nos podemos encontrar con nosotros mismos y al mismo tiempo descubrir la misericordia de Dios, que, si bien es cierto, corrige a su pueblo, pero siempre busca los medios para que podamos encontrarnos con Él, salir del pecado y recibir su perdón, porque Dios no se complace en la muerte del pecador, sino en que cambie de conducta y viva. Por eso, así como dirá el autor de la carta a los Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, pues la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Una palabra que nos ayuda a encontrarnos, repito, con nosotros mismos, pero sobre todo a encontrarnos con Dios. De ahí la importancia de tomar la Biblia siempre como un referente, porque la realidad del hombre, el pecado original de hace 2000 años y hoy es el mismo. Cambia la forma, pero el pecado sigue siendo el mismo. Una rebeldía contra Dios, un acto de desobediencia, digamos, ser nosotros la medida de nuestra ley, que nadie nos imponga nada, y todo esto lo encontramos en la Sagrada Escritura. Bien. Usted recurre a fuentes bibliográficas interdisciplinarias, tales como la medicina, la religión, la filosofía y las ciencias. Asimismo, brinda un reporte documentado de la situación generada por la pandemia a nivel mundial, y su atención recae sobre la buena interacción con los congéneres. Frente a ello, ¿podría comentarnos cómo se lograría esa convivencia familiar con armonía y espiritualidad durante el tiempo de confinamiento? Bueno, creo que lo primero que puedo decir es que no es fácil la convivencia. El estar con los demás no es tan fácil. Decía un filósofo inglés
que el hombre es lobo para el hombre. Es decir, cuando el pecado original está muy arraigado en el corazón del hombre, es difícil poder, o sea, la convivencia implica la negación de uno para aceptar al otro, porque siempre el otro me pone delante de mis propias limitaciones, y si yo rechazo que el otro sea más, entonces debo buscar la manera de ponerme a su medida, a su altura, etcétera. Y esto pasa en los matrimonios, y esto pasa en la misma familia. A mí me gusta poner el ejemplo de los dedos de una mano, que son todos distintos. No hay dos dedos en una mano, no hay dos dedos iguales. Entonces, la convivencia en la familia o en la sociedad, es importante aceptarnos en nuestra diferencia para poder tener una buena convivencia. Y por eso el hombre es un ser muy complejo. De ahí la importancia de abordar esos temas como la medicina, la filosofía, la religión, etcétera, etcétera, porque todos tienen que ver con el hombre. O sea, el hombre tiene una dimensión múltiple, y todo lo que acontece de cerca o de lejos, pues nos afecta de manera directa o indirecta, etcétera, etcétera. Para poder vivir bien en armonía, una convivencia, digamos, pacífica, es muy importante la familia, porque es allí donde se aprende a aceptar al otro. Los papás, el matrimonio, el hombre aceptar a la mujer aceptar al hombre, vienen de dos realidades muchas veces distintas, aunque pertenezcan al mismo pueblo, aunque sean, digamos, conocidos de toda la vida, pero cada familia tiene una identidad, tiene como un código que le hace distinto o distinta a otra familia. Así también los hijos. Entonces, en esa aceptación familiar, el círculo se va ampliando y empezamos a aceptar también a los amigos, empezamos a aceptar incluso a aquellos que no son amigos, aquellos que no piensan como nosotros. Por eso, repito, no siempre es fácil, pero tampoco es imposible. Ahí entra en juego, digamos así, el saber que no somos únicos, y que, como decía Aristóteles, el hombre es un animal políticos. El hombre necesita de la polis, el hombre necesita de la sociedad, necesita del otro. Dios, cuando creó a Adán, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Es la primera vez que aparece el no en la Biblia. No es bueno que el hombre esté solo. El hombre ha sido creado para vivir en comunión, en armonía con los demás, y de esta manera, sirviendo a los demás, viviendo para los otros, entonces encuentra el hombre su propia realización, su propia felicidad, incluso, digamos así, renunciando a estereotipos, renunciando a criterios personales, renunciando a proyectos de vida. O sea, aceptar al otro implica negarse a sí mismo en muchas ocasiones, reiteradas veces. En su libro también menciona algunos ejemplos bíblicos sobre situaciones en las que se realiza un confinamiento, como el diluvio que se patentizó en el episodio del Arca de Noé, la cuarentena que realiza Moisés, el recorrido que emprendió Elías por el desierto y la permanencia de Jonás en el interior de una ballena. Todas estas eventualidades están enfocadas en que las personas logren una reflexión sobre la realidad y consigan un diálogo más profundo con Dios. Ante esa situación, ¿usted considera que quienes practican la fe con mayor responsabilidad, como los sacerdotes o los presbíteros, tienen una mayor disposición a enfrentar este tipo de circunstancias críticas? Bien, estos cuatro personajes del Antiguo Testamento, no en el arca durante 40 días, que fue el tiempo que duró el diluvio. Luego también Moisés, 40 días Sinaí, a la espera
del arca, o mejor, de las 2 tablas de la ley, los 10 mandamientos. Jonás, que anunció al pueblo de Israel al pueblo de Nínive, dentro de 40 días, Nínive será destruido o destruida. Y luego también el profeta Elías, que caminó 40 días hasta el monte Oreb, es decir, el Sinaí, y de ahí Dios le envía la misión. Es interesante porque la cuaresma, la cuarentena, tiene toda una raíz común. Que los sacerdotes sean, digamos así, el ejemplo, que tengan mayor disposición, no siempre, no siempre. O sea, yo creo que depende de la circunstancia, apartando de Dios de manera progresiva, como ya respondía en la primera pregunta. Entonces, yo creo que Dios da gracias específicas a distintas personas. No hace falta ser muy, como digo, una persona consagrada para ser portador de esperanza en situaciones como las que estamos viviendo. Previo a la pandemia, la evangelización a las personas siempre fue un trabajo arduo para los sacerdotes y quienes pregonaban la fe. Sin embargo, también era notoria la actitud de rechazo o indiferencia de otros sectores. Ante ello, ¿cómo percibe en la actualidad la relación que existe entre las personas y la práctica de la religión? Yo estoy un poco sorprendido porque esperaba una reacción de los católicos fervorosos, gente de misa diaria, etcétera. Esperaba una respuesta un poco más efusiva. A lo mejor me hice toda una ilusión de que después de 2 meses o de 6 meses o de 1 año sin la participación en la misa, yo pensé la gente se va a volcar, igual que se volcaron a las tiendas comprando los útiles necesarios, proveerse. Me acuerdo que cuando se proclamó la cuarentena, aquel domingo 15 de marzo por la noche del año pasado, y que la gente al día siguiente estaba en los mercados, en los supermercados, comprando rollo de papel, pero en cantidad y no sé cuántas cosas, medicamentos, alimentos de todo tipo. Se vio, digamos así, una parte fea de mucha gente que actuaba de manera egoísta, pienso yo, por instinto, es decir, en este instinto de supervivencia, de tener lo necesario, pero olvidándose de los demás. Durante este tiempo, pues han sido muchos meses. En algunos lugares todavía los templos no se abren, en otros pues tenemos los templos abiertos ya desde hace varios meses, con una presencia o una participación. Yo esperaba, digamos así, una actitud más fervorosa, porque decía en el siglo III de la era cristiana. Recordemos que desde el año 64 hasta el año 313, los cristianos han sido perseguidos en el Imperio Romano, y fueron muchos los mártires durante esos siglos. Y en el a mediados del siglo III, mediados o finales del siglo III, se registran algunos datos de los mártires de Bitinia, una ciudad que, digamos, se ubicaba en el centro norte de lo que hoy es Turquía. Los mártires de Bitinia decían, le prohibían las autoridades romanas reunirse, celebrar los sacramentos, etcétera, y ellos decían, sin el domingo no podemos vivir. Sin el domingo no podemos vivir. Y yo creo que hoy nos falta un poco ese celo, ese amor a Jesús, Eucaristía. Yo creo que más importante que la vacuna, que hay que ponérsela, que hay que cuidarse y todo lo demás, pero ¿de qué le sirve al hombre cuidar el cuerpo cuando no cuida el alma? Sobre todo si somos cristianos.
Entonces, en la actualidad yo pienso que sigue habiendo un rechazo a la fe o un miedo cuidamos más nuestro cuerpo que nuestra alma. Y esto yo creo que responde a eh, a una fe bastante débil, tierna, infantil o adolescente. Creo que la fe necesita, la iglesia tiene una tarea todavía muy grande por delante. El hombre necesita, y es oscura, hemos tenido miedo, miedo al contagio, miedo a morir, miedo o sea, no es la primera pandemia en la historia de la humanidad. Ha habido otras muchas y ha habido, por ejemplo, hace 100 años con la gripe española que fallecieron 50 millones de personas en 2 años de pandemia, y los templos estaban abiertos, porque cuando falta, digamos, cuando ante esta situación, yo creo que al hombre le sostiene la dimensión espiritual. No podemos pensar que la vida humana solo tiene una dimensión horizontal. Si perdemos de vista nuestra trascendencia, lo perdemos todo. Dice Jesucristo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su vida se arruina? ¿De qué nos sirve tener salud, dinero, éxito, prestigio, si al final todo acaba con la muerte? Dirá San Pablo, si nuestra fe solo se fundamenta para esta vida presente, somos los hombres más desdichados. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Lo que tiene, o mejor dicho, el cristiano no puede perder de vista la trascendencia. O sea, que existe el cielo, que existe Dios, y por eso yo creo que hay un punto ahí de falta de fe. Muchos ancianos han querido ir a misa, los hijos y los nietos se lo han prohibido prácticamente. Yo entiendo el miedo de los hijos, miedo a perder a sus padres, de personas, los bancos, la farmacia, el taxi, el colectivo, etcétera. Entonces, como que los restaurantes, yo veo gente por todas las calles. La iglesia, gracias a Dios, hasta donde sé, los templos que conozco que están abiertos, no se ha registrado un caso de un contagiado dentro del templo, porque se sigue el protocolo, porque guardar la distancia, porque tomar la temperatura, eso no se hace en todas partes. Entonces yo creo que la iglesia tiene mucho, mucho, mucho por hacer. Sabemos que la secularización viene de mucho tiempo atrás, de siglos atrás, y que se ha, digamos así, con la Revolución Francesa del siglo XVIII, de la Ilustración, y después, no digamos, con la Revolución Contracultural del año 68 del siglo pasado. A partir de ahí, como que hay algo que ha resquebrajado los pilares de una sociedad creyente. El hombre hoy por hoy necesita lo que ya dijo Juan Pablo II, una nueva evangelización que sea nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en su forma de expresión. Entonces, para volver a las raíces de nuestra fe, para identificarnos y tener, pues eso, la valentía que tuvieron tantos mártires y tantos santos, digamos, a lo largo de la historia de la iglesia. Bueno, esta otra pregunta tiene mucha relación con la anterior. ¿Es posible y eficaz una evangelización a través de los medios digitales? Yo creo que es posible y necesaria. No sé cuánto podrá ser eficaz. Ya el Papa Juan Pablo II, en alguna ocasión, habló de la necesidad de evangelizar un continente que estaba todavía por descubrir.
y se refería a un sexto continente. Sabemos los continentes son 5, pero él decía, hay un sexto continente. Dice, es el continente digital. O sea, hay una cantidad de jóvenes, y hoy por hoy no jóvenes, que incursionan a través de las redes sociales y que allí, pues, si no se encuentran, gracias a Dios, hay mucha gente que se dedica a transmitir, llevar el evangelio, los salmos y otras muchas oraciones, y mucha gente hoy por hoy, digamos, gracias a esta iniciativa de muchos laicos y también algunos que otros sacerdotes, pues pueden tener acceso a la palabra de Dios porque no les es fácil abrir la Biblia, no suelen ir a misa, a un retiro mucho menos, acercarse a un sacerdote, eso ni hablar. Pero cuando le llegue el evangelio del día, por decir, a través del correo, a través del WhatsApp, a través de otros medios, pues ciertamente yo creo que ayuda mucho. Y he escuchado algunas personas decir que cuánto les consuela recibir el evangelio de cada día a través de estos medios, a través de digitales, de las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, pero ciertamente no todos tienen esta facilidad. Todavía hay mucho por hacer. Durante una celebración eucarística es importante el sacramento de la comunión, comer la hostia y beber el vino. Asimismo, no se están realizando otras actividades, tales como la primera comunión, la confirmación o el bautismo. Frente a la situación de la pandemia, ¿en qué medida afecta el no concretar de modo correcto los distintos sacramentos? El año 2020 ha sido, digamos, muy difícil. Se ha tenido que, se ha limitado o se ha, digamos, postergado la preparación a los sacramentos de la primera comunión, la confirmación, sobre todo, etcétera. En otros lugares, bueno, los bautizos se han hecho aquellos que parecían de emergencia, gracias a Dios. Matrimonios en algunos lugares se han celebrado, digamos, con poca asistencia. La confesión, yo he confesado desde el primer día hasta el día de hoy, sigo confesando, guardando la distancia necesaria, etcétera. En la misa, pues sí, yo creo que esto también ha sido una de las causas por la que percibo que nos falta mucho por hacer, porque los sacramentos, ya decía el Concilio de Trento en el siglo XVI, 1545, 1563, el Concilio de Trento afirma que los sacramentos son sacramentos de la fe. Para acercarnos a la comunión es importante la fe. Por eso cuando el presbítero consagra, dice, este es el sacramento de nuestra fe. Si no hay fe, pues estoy comiendo pan y no estoy comiendo el cuerpo de Cristo. Y al no tener, y la fe viene por la escucha de la palabra. Si no recibo la palabra, y por eso se ha postergado la catequesis, aunque en algunos lugares se está llevando a cabo la preparación a la primera comunión de manera virtual, pero no es igual. No es igual. Yo, perdona que te ponga este ejemplo, pero con una familia, un matrimonio, que me dijeron, les invité a misa porque ya estaban saliendo. Y entonces dice, ya hemos visto la misa por Facebook. Y le digo yo, pues a la hora del almuerzo, vean también el segundo en MasterChef. En toda confianza, etcétera. Pero porque no es lo mismo participar desde mi casa con toda la comodidad, así esté, digamos así, de rodillas, mirando el celular o la computadora o el televisor, una misa transmitida a través de cualquier medio de comunicación, no es igual que estar allí presente. O sea, el cristianismo es la religión del encuentro. Y es muy importante encontrarnos con Jesucristo en la presencia sacramental, pero también encontrarme con otros hermanos. Dice el Señor, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo.
Entonces, la cultura del encuentro que el Papa Francisco aborda al referirse de otros temas, a otros temas, etcétera, creo que también vale para la participación en la misa. Es importante el encuentro con el Señor, el estar allí. A mí hablaba antes de que falta esa fe, esa fe emotiva, esa ilusión de encontrarnos con el Señor, pero también me he encontrado con personas que después de 8 meses o después de un año se acercan a confesarse para participar en la misa y comulgar y han llorado de emoción. Decía, cuánta falta me hacía volver al templo, cuánta falta me hacía volver a encontrarme con el Señor. Son pocos, pero también creo que es un consuelo grande ver que hay personas que sí, que realmente tienen, digamos, sienten esa necesidad de encontrarse con el Señor. El COVID ha sido una enfermedad que se ha globalizado y ha generado pérdidas en distintos sectores. De ello, lo que más preocupa hasta ahora son los índices de mortandad y contagio. No obstante, los medios de comunicación no han reportado tanto otras eventualidades de mayor preocupación y magnitud, como los suicidios, los abortos o los crímenes. Frente a ello, ¿usted considera que en estos tiempos de pandemia se ha descuidado la oración y la atención hacia otros tipos de malestares culturales que siguen perjudicando a la sociedad? Totalmente, totalmente. Según la OMS, cada año a nivel mundial se realizan 50 millones de abortos. Estamos hablando de una cifra, pero escalofriante. Aquí mismo en Perú, digamos que el cáncer genera cada año, se registra un número elevadísimo de personas con cáncer. Hay muchas enfermedades. Alguien decía, así en son de broma, en un diálogo, etcétera, decía, el COVID está matando todo y a todos. Y decía, está matando a todas las enfermedades. Ya, incluso si muere de un infarto, murió de COVID. Si muere, casi todas las muertes que se han registrado en el Perú han sido a causa del COVID. Pero no, sabemos que no. Sabemos que la gente se muere de cualquier enfermedad. No sé exactamente cuántas enfermedades hay, pero son muchas. Y la gran mayoría, o digamos un número elevadísimo, causa la muerte. Perdona la expresión, pero por desgracia, se siguen practicando los abortos, y no solamente se siguen practicando, sino que además se busca despenalizar. Y en plena pandemia, por ejemplo en España, se ha despenalizado la eutanasia. Y me parece que en Chile se está siguiendo la misma línea. Y en otros muchos países, en algunos estados de México, en muchos lugares. Entonces, mientras que por un lado se está luchando para defender la vida, por otro lado se está luchando para, digamos, ver la muerte como un derecho, porque un aborto es un asesinato. Y entonces, poco se busca, no hay una política que, que intente, digamos así, evitar los embarazos. Y esto yo creo que se puede. Se busca el remedio cuando ya el cáncer ha hecho metástasis. Se busca aprobar el aborto cuando ya está en el niño, la criatura, en el seno de la mamá. ¿Por qué no se promueve una
digamos así, una concientización de la importancia de la castidad, del celibato, de la responsabilidad, o sea, que la mujer no es un objeto de placer, que el hombre tampoco es una bestia irracional. Y esto yo creo que es importante tanto en la familia como en el Estado, a través de las distintas entidades, como también a través de la iglesia, un trabajo conjunto para recuperar el sentido de la persona, el valor de la persona. Si hubiera que matar, o sea, la criatura que viene es un inocente. Es curioso, en un juicio se absuelve al culpable y se mata al inocente. O sea, esto es, me parece, descabellado. Por eso Juan Pablo II hablaba de una cultura de muerte, donde se promueve la muerte. Y Juan Pablo y el Papa Francisco también habla de la cultura del descarte. Se descarta al niño cuando se le aborta, pero también se descarta tratándolo, digamos, ignorándolo, dejándolo. ¿Cuántos casos? En muchos lugares no hay niños pequeños, no hay madre soltera, porque el aborto es algo tan, digamos, forma parte de una identidad, de la identidad de un pueblo. Y esto, qué importante, pienso yo, que es, eh, pues eso, darnos cuenta que la pandemia es una de las tantas causas de muerte, que hay otras, o sea, para mí el aborto es la peor pandemia que nos puede tocar en el siglo XXI. Y, y yo en el libro sobre el COVID explico, porque me llamó la atención, me dejó mudo, frío, ver unas imágenes en el mundo animal, creo que Discovery Channel, un cocodrilo madre cuidando a sus crías, defendiéndola, o sea, protegiendo primero los huevos, después cuando nacen las criaturitas, con qué ternura los cuidaba y los trasladaba de un lugar a otro. Yo digo, solamente el hombre, el ser humano, es capaz de matar a un ser inocente. Porque aquí no se trata, los animales actúan por instinto de supervivencia, en defensa propia, pero yo digo, o sea, actuamos a veces peor que muchos animales. Eh, decía un pensador norteamericano que la humanidad se divide en tres etapas: salvajismo, barbarie y civilización. Pero a veces no, hay acciones que son salvajes y otras acciones que son barbaridades. O sea, no es posible que el hombre que ha llegado a descubrir tanto, pues siga actuando, digamos así, de una forma tan cruel, tan inhumana, promoviendo la muerte de un ser inocente que tiene un código genético propio, que, o sea, en fin, yo creo que sería interesante, eh, digamos, que nos preguntemos hasta qué punto somos conscientes de la gravedad, y lo digo de la gravedad porque no es solamente un delito porque esté prohibido, es algo mucho más profundo. Como sacerdote, escuchar el testimonio de personas que han abortado hace 40 años y que todavía no pueden perdonarse. Llega una etapa de la vida en la que recién son conscientes de lo que han hecho y no se pueden perdonar. Y no es cuestión de la confesión, de la absolución, no es cuestión de que porque son cristianos, es algo va, esto va mucho más allá, porque Dios no nos está sino más importante para vivir y para dejar vivir demás. Creo que me he ido un poco de la pregunta, pero de la respuesta, pero creo que la pandemia necesita, mejor dicho, creo que la pandemia es importante que nos haga pensar, reflexionar sobre cuánto valoramos la vida. Hemos visto morir a tanta gente. Yo creo que es importante valorar. Hubo unas pequeñas fallas de conexión, pero sí se pudo entender al final todo. A ver,
Estamos entonces en la última pregunta. A ver, finalmente, ¿cómo debería apreciarse el hecho de vivir durante una pandemia desde una perspectiva espiritual y religiosa? Sí, la fe nos ha ayudado mucho y nos sigue ayudando. La fe es, como dicen algunos, mirar con los ojos del corazón cuando la razón nos dice, digamos, todo lo contrario. Por eso, ante mi perspectiva espiritual y religiosa, pues con una dimensión de trascendencia. Saber que hemos perdido muchos seres queridos, familiares, cercanos, amigos, y seguramente perderemos todavía algunos, porque la pandemia no se ha terminado, no sabemos hasta cuándo esto se va a prolongar, no lo sabemos, pero es importante, digamos, desde la fe, ver que esta vida es temporal y que no solamente la gente muere por el virus, como ya he mencionado en la respuesta anterior, sino que también hay otras muchas causas de muerte, es decir, nos morimos. Es una realidad inevitable. Seguimos el ciclo vital, nacer, crecer, nos reproducimos o no, pero sí morimos. Todo lo que tiene principio tendrá un fin, con la diferencia de que los cristianos sabemos que existe el cielo, que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, vivió, murió en la cruz, al tercer día resucitó, subió al cielo, nos ha abierto el cielo y entonces la fe nos da la esperanza, la certeza de saber que la vida no acaba en el cajón, sino que existe la vida eterna. Justamente celebrando una misa, recordaba una jaculatoria a los familiares de la persona fallecida, decía, quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Entonces, vivir desde una perspectiva espiritual es importante porque nos da fuerza y nos asegura que podemos morir, pero al mismo tiempo viviremos eternamente con Dios. Que la muerte ha sido vencida en la resurrección de Jesucristo. En la vida todo tiene solución, incluso la muerte tiene solución cuando se tiene fe, cuando se tiene esperanza y cuando aprendemos a vivir en caridad, pensando en los demás, rompiendo nuestros propios egoísmos, viviendo realmente como hijos de Dios. Bueno, no sé, podría decir alguna cosa más, pero creo que suficiente para la fe nos sostiene, es el apoyo justamente para vencer los miedos y para llevar a los hombres a través de nuestras oraciones y de el ejercicio de la caridad para con los más necesitados. Listo, entonces, habiendo ya resuelto las 8 interrogantes que le propuse, ¿no? Doy por finalizada la entrevista. Y bueno, antes de terminar, no quiero agradecer también su participación, su colaboración y su tiempo también por haberme concedido este espacio, este momento en el que me ha informado con sus experiencias, sus conocimientos y también un poco hablándonos sobre su última publicación, ¿no? Y bueno, ha sido un gusto, como le he repetido, como le he dicho, y esperemos que en el transcurso de estos meses ya pueda informarles sobre la publicación de esta entrevista, ¿no? Mayormente, como le dije, se demora un poquito, pero al final sí se llega a concretar esta publicación. Pues, ¿no? Bueno, eso sería todo. Por la invitación, para mí es una alegría. Listo. Igualmente, entonces ya nos estaremos comunicando ahí por el WhatsApp, por el Facebook y ya cualquier noticia, algo, se lo haré saber lo más pronto. Perfecto, perfecto. Muy bien. Listo. Muchas gracias. Un abrazo. Saluda a tus papás. Ya, igualmente.